La defensa del INE, como se llama este panel, es en realidad la defensa de un modelo de democracia representativa que México adoptó en la Constitución de 1917 y que en los hechos fue hasta los años 70 o los años 80 que inició una lucha para hacer que ese papel se convirtiera en realidad. Lo que está en juego en este embate contra el INE es en realidad más globalmente la construcción de una democracia de tipo liberal, una construcción que ha sido zigzagueante, ha sido lenta, ha sido prolongada, pero que al menos en los últimos 40 años, con todas estas deficiencias, ha seguido una ruta progresiva. Sí, efectivamente creo yo que la llamada transición mexicana a la democracia ha sido incompleta. También creo que en ocasiones ha habido una glorificación desmedida de sus logros. Creo que la mayor omisión de esta transición mexicana a la democracia ha sido que su gobernabilidad, la gobernabilidad del país, a pesar de esta transición, se ha seguido rigiendo por la discrecionalidad, el clientelismo, la corrupción y la falta de un Estado de Derecho. Esa transición a la democracia mexicana con sus logros ha venido acompañada, hay que decirlo, de estas omisiones y de estas deficiencias. Nuestra transición ha sido un camino para más pluralismo, para más alternancias, pero ha dejado sinsabores, por supuesto. Un país más inseguro, un país con la misma impunidad, un país más corrupto. Todo esto es parte de esta mezcla de los resultados de la transición mexicana a la democracia. Pero tenemos que decir que esta transición ha promovido más libertades, ha promovido más distribución del poder, menos abuso del poder, más control de los gobernantes y más capacidad y reflexión de los electores. López Obrador usó y ha usado las reglas de esta democracia electoral mexicana para acceder al poder. Y ya instalado en el poder, ahora desafía de manera abierta no solo al INE, sino a los principios de esta misma democracia representativa. Creo yo que el mayor desafío que estamos enfrentando en este momento de una democracia joven, incompleta, inmadura, con deficiencias, híbrida, con el adjetivo que ustedes crean, es que la concepción de que la democracia es un instrumento para controlar al poder se quiere desmontar. Aquí tenemos dos visiones de la democracia que están en contraposición, en la que creemos los que estamos aquí en su mayoría, en la que yo creo profundamente, que es la visión de que la democracia es un método para controlar el abuso del poder, para vigilar a los gobernantes. Y otra visión que podríamos llamar la visión populista de la democracia o la visión autocrática de la democracia, que es la visión transformativa del poder, que es que la democracia es una delegación de poder para transformar la realidad, sin intermediarios, sin controles. Es la visión personalista, la visión caudillista, la visión que predomina en muchos países del mundo que han enfrentado crisis de sus democracias representativas a través del uso personalista, populista del poder político. En esta lucha de dos visiones, hace 3 semanas yo decía que eran dos visiones de la democracia y José Woldenberg dijo no son dos visiones de la democracia. Una es una visión de la democracia y otra es una visión de la autocracia. Pero al menos en la envoltura, todos los populistas autócratas siguen usando la envoltura de la democracia porque es un discurso que sigue vendiendo. De tal forma que en estas dos visiones de las envolturas de la democracia, desafortunadamente el tema de las visiones de los beneficios del instituto se diluyen. Cuando yo escucho en paneles como estos hablar de los beneficios que ha traído el sistema electoral mexicano, cuando escucho al director para América Latina del IFES en platicarnos sobre el papel del instituto a nivel global, cuando escuchaba al representante
de Idea Internacional, Miguel Ángel, platicarnos de sus revisiones comparativas sobre México en el mundo. Estamos hablando el lenguaje de la evidencia empírica que nos dice que el sistema electoral mexicano con sus deficiencias ha funcionado. Desafortunadamente, lo que estamos ahora es en una batalla de percepciones, en una batalla de estigmas, en una batalla de prejuicios. Teresa González Luna dijo hace unos momentos, cuando terminaba el panel anterior, que es claro, de acuerdo a lo que se dijo en ese panel, que la iniciativa de reforma electoral del presidente no era pertinente. Usó la palabra pertinencia. Y la palabra pertinencia, si nosotros pensamos lo que significa la palabra pertinencia, habla de balance, de matices, de oportunidad, de corrección, de algo adecuado para el bienestar general. La palabra pertinencia no existe en el diccionario del populismo democrático, desafortunadamente, de tal forma que en ocasiones siento que cuando hablamos de los riesgos que enfrenta nuestra democracia frente a iniciativas como las del gobierno, tengo la impresión de que estamos hablando dos mundos totalmente separados que no se interconectan, y que cuando tenemos este tipo de reuniones en donde desafiamos la pertinencia, lo deseable, lo correcto, estamos en un mundo separado hablándonos entre nosotros, y esto es, creo que, el mayor desafío. José Goldenberg dijo hace unos momentos que lo que se propone es la destrucción de lo construido, y claro que es, por supuesto, la destrucción de lo construido. Eso es lo que presume López Obrador, que quiere destruir lo construido. Eso es justamente lo que él quiere presumir, de tal forma que ustedes pueden darse cuenta cómo en el fondo lo que está en riesgo aquí es dos maneras de comunicarnos y de entender la realidad. Eso es lo que está haciendo crisis en México y en el mundo, en este y en otros temas. Si ustedes se ponen a reflexionar lo que está en discusión en el sistema de salud pública, en el sector energético, en el sector de seguridad, verán que es el mismo tema, dos concepciones de la realidad que no se comunican entre sí. De tal forma que a la narrativa oficial no le interesa el diagnóstico. En el panel anterior se habló de los diagnósticos que no existen, porque no interesan los diagnósticos, como no interesaba el diagnóstico cuando se desmontó un sistema también imperfecto, con problemas de corrupción del sistema de salud pública previo, se desmontó sin un diagnóstico. Y esto ha ocurrido en muchos temas. De tal forma que me gustaría hacer unas reflexiones de qué hacer cuando lo que estamos viendo es la guetización de la discusión democrática en México. Es decir, nos estamos encerrando en guetos, en nuestro gueto de quienes creemos en la visión liberal de la democracia, y otros se están encerrando en el gueto de la visión autocrática, populista de la democracia, y cada uno encerrado en sus guetos trata de conseguir seguidores. Ese creo que es el mayor desafío. De tal forma que mi primera reflexión de qué hacer es cómo reforzar, reconstruir y darle una nueva vestimenta a la narrativa democrática. Durante 30 años construimos un consenso del decálogo de la transición a la democracia que tenía adjetivos como equidad, transparencia, pluralismo. De tanto repetirse y de tanto interiorizarse, se volvieron parte de nuestro léxico colectivo de artículos y ensayos en revistas académicas, de discursos públicos, de mensajes nacionales que nadie cuestionaba. Ahora ese decálogo de la transición mexicana a la democracia es enfrentado por otros adjetivos como popular, austero, transformador, antielitismo, y esto pone en riesgo todo este decálogo de términos comúnmente aceptados. Y esta es una batalla de palabras, esta es profundamente una batalla de palabras, de percepciones y de significado de las cosas. ¿Cómo vamos a revalorar y explicar el valor de la libertad y del pluralismo? Si uno se pone a considerar cuál es el valor del pluralismo frente al valor del pueblo, de la justicia, de la identidad, que es
son los valores que trae el populismo consigo, probablemente tenemos que revalorar y revestirlos. Tenemos que exigir una y otra vez que la promesa de la democracia mexicana sigue siendo el tema de la legalidad para todos. Y tenemos también que hacer un ejercicio de mea culpa razonable, pertinente, apropiado, para no caer en la tentación de la glorificación de este modelo de democracia mexicana. Y alejarnos de las palabras rimbombantes que nadie entiende, tener más empatía con la gente, ser menos tecnócratas en el uso de los conceptos de la democracia, hacer del liberalismo democrático algo más cercano a la gente. Creo que este tema es muy importante porque en este tema, como en los discursos y debates en materia económica, en materia de salud pública y en otros conceptos, creo que nos regordeamos a veces con el tema del racionalismo, con el tema de los valores aceptados, de lo que dice la ciencia y los expertos, y esto es una gran limitación. Segunda recomendación o segunda reflexión es explicar cómo el INE forma parte de esto, cómo el INE contribuye a cuidar nuestros valores democráticos. Llevar a cabo desde las universidades, desde los medios, desde las organizaciones de la sociedad civil, una campaña ambiciosa, innovadora y empática para proteger los valores de nuestra democracia. Dejar de hablar de Estado de Derecho que nadie entiende, para empezar a hablar de las necesidades de la gente, de por qué la igualdad ante la justicia es una condición necesaria para que sus vidas mejoren. Hablar de la necesidad de controlar el abuso del poder, hablar de por qué las elecciones imperfectas como son la mejor manera para promover el pluralismo, la diversidad, etcétera, etcétera. No es suficiente que la reforma del gobierno sea rechazada como será rechazada. Igual fue rechazada la reforma eléctrica. Se debe ganar la batalla de las conciencias. El gran riesgo no creo que sea la iniciativa de una reforma que carece de los votos para ser aprobada. El gran riesgo es que el pretexto de una reforma sea pretexto para una batalla política, conceptual y discursiva que dañe el consenso sobre ciertos valores. Cuando uno analiza cuál fue el resultado y el saldo de la reforma energética, uno se da cuenta que la reforma fue rechazada, pero que en la conciencia el gobierno ganó la partida y que hoy, a comparación de hace un año, muchos más mexicanos piensan que lo que proponía el presidente era lo correcto y que si fue rechazado fue por esta concepción de que se protegían intereses. No hay nada más grave que pudiese ocurrirle al INE y a la democracia electoral mexicana que al final de este camino, en donde no habrá una reforma electoral como la busca el gobierno, sí se dañe cierto consenso sobre ciertos valores. Tercera reflexión es dar algunas batallas tácticas. Creo que el tema de la batalla por la legalidad es muy importante. La semana pasada el Tribunal Electoral en la Sala Superior y la Sala Regional, en la Sala Especializada, emitió una serie de sentencias sumamente graves, sumamente importantes que al menos en los medios, siento yo, pasaron desapercibidas. Dijo básicamente la Sala Especializada del Tribunal Electoral que 16 gobernadores del partido oficial habían violado la ley durante la consulta de revocación de mandato, que el presidente del partido oficial lo había hecho y se le impusieron multas, una de 28,000 pesos. Y básicamente lo que ocurrió es que no ocurrió nada. La enorme manifestación de desagrado, de protesta que en otras ocasiones este tipo de situaciones suscitaban no se dio. Y yo solo lo detecté en páginas interiores de periódicos sin que no tuviera ninguna repercusión. Si esto ocurrió con estas conclusiones del Tribunal Electoral en un tema tan grave, lo que viene es muy peligroso. No hay consecuencias, no hay platos rotos que pagar, no hay nada de qué temer. Y este fin de semana nuevamente funcionarios federales acudieron a entidades del país a seguir haciendo campañas políticas. Este tema me parece de la mayor importancia, que es el tema de la batalla por la legalidad y la sanción de los infractores.
El segundo tema es la batalla del presupuesto, que vendrá en noviembre de este año para el Instituto Nacional Electoral y que es un tema muy importante. Y creo que estos dos temas, junto con el nombramiento de los nuevos consejeros electorales en marzo del próximo año, son tres temas tácticos fundamentales. Concluyo diciendo que estamos en una crisis sobre el significado de las palabras y sobre el significado y los consensos que pensábamos eran permanentes. Este tema me parece que es la batalla intelectual, la batalla política más relevante, que es en realidad la envoltura dentro de la cual se encuentra la defensa del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias.